Buen día, mi nombre es Manuela Montoya García y soy del grado 12. Hoy vengo a hablar de una realidad que se suele ver mucho acá en Bello. Y no únicamente en Bello, en Colombia y en muchos lugares del mundo. Y es el hecho de cómo llegan a materializar nuestras vidas como seres humanos. Cómo llegan a darle un valor a estas, comparándolas con algún peso. Sobrepasando por encima de nosotros, de nuestros derechos y de nuestra dignidad como personas. Vamos a hablar empezando acá, por aquella justicia. Por aquella justicia, por aquel mismo Estado que vela por nosotros, por nuestros derechos realmente. Que más sin embargo estamos jodidos porque aquellos mismos pasan por encima de nosotros abusando de su poder. Vamos a hablar de aquella libertad que nosotros tenemos como personas. Y que sí, nosotros no somos lo que queremos, sino lo que tenemos. Por elección. No por una opción. Y es increíble, porque si vamos a hablar de la libertad, se supone que la libertad es aquella cosa que podemos elegir, el hecho de cómo podemos actuar o cómo seremos nosotros realmente frente a una sociedad o frente a cosas así. Pero más sin embargo, aquella misma justicia que vela por nosotros para tener nuestra libertad de expresión son aquellos mismos que nos joden a nosotros mismos por decir la verdad, por expresar nuestra realidad, porque nos intentan callar cada día. Y ahí es donde uno se pregunta cuál es la verdadera libertad del ser humano. No hay una verdadera libertad que nosotros tengamos, si vamos a ser sinceros. Siempre vamos a estar adoctrinados por alguna cosa. Siempre vamos a estar bajo un mando. Siempre vamos a estar ahí por debajo de algo. Y llega a ser muy increíble. Vamos a hablar de Óscar Andrés Pérez, el alcalde de Bello, que más sin embargo este ganó teniendo incluso cargos judiciales por corrupción. O vamos a hablar incluso el que estuvo antes de Óscar Andrés Pérez, que estuvo César Suárez, que más sin embargo este ganó cuando había sacado su diploma estudiantil o de que se graduó falso. O vamos a hablar del hermano de Óscar Suárez. Vamos a hablar del hermano de César Suárez, que es Óscar Suárez. Es increíble, ¿no? Porque aquel hermano fue detenido por enriquecimiento ilícito y por nexos con paramilitares. Estuvo incluso teniendo nexos con aquellas mismas bandas, con aquellos mismos paracos, como le solemos decir. Y es increíble, ¿no? Porque logró fugarse y después de 2 años lo atraparon en un barrio del poblado. En el poblado, sí, en el poblado. En uno de los lugares bastante de clase alta, para ser sinceros. Y si vamos a hablar de clase alta o de economía, Colombia aproximadamente solo la economía o la riqueza está distribuida en un 2% nada más. Y de ahí podemos empezar viendo la mucha diferencia de clase social, el mucho enriquecimiento y mucho abuso de poder. Es increíble cómo al tomar un puesto tan importante como el hecho de ser un presidente o ser un alcalde, lo sigan tomando como un juego, como una forma egoísta. Porque creo que al tomar un puesto tan importante como ese ya no estamos pensando por nosotros mismos. Sí, seamos sinceros, es que lo están haciendo, siguen haciendo lo mismo. Siguen pensando realmente en una parte económica y estúpida, valorizando nuestra vida. Sí, pasando por encima de nosotros y yo voy a decir las razones del por qué. Es increíble cómo esto se suele ver. Y sí, siempre ha sido así. Por algo Colombia es uno de los países más corruptos que ha llegado a ser. No. Vamos a empezar desde algo tan simple como que nadie suele hablar y que es la compra de votos. Nadie suele hablar, pero son cosas que se ven todos los días. Y es el hecho de cómo ese mismo Estado aprovecha nuestras necesidades. Se aprovecha de nuestras necesidades como colombianos. Como el hecho de que con un simple mercado es una compra de voto. O por una chico, siendo sinceros, por cualquier valor de dinero. ¿Cómo llegan a materializar? ¿Cómo llegan a pasar por encima de nosotros? Y si llegan a enriquecer ellos mismos. Vamos a hablar de lo que pasa acá, y es que acá en Bello hay muchas bandas las cuales están en esa constante pelea y nosotros siempre resultamos afectados. Cada barrio siempre llega a estar afectado o estar al mando por alguna banda, sí, por alguna banda que ni siquiera nos deja ser libres. Siempre están en esa constante pelea por esos territorios, por narcotráfico, por muchas razones, lo cual se llega a ser muy complejo. Y voy a hablar de un caso que pasó hace aproximadamente unos 2, 3 años. Y sí, voy a hablar de este caso, pero siempre, día a día, se ven miles de cosas así, de cómo llegan a haber miles de menores afectados por esto.
por esa simple razón de que no hay opción. Voy a hablar de un caso de aproximadamente de un niño que tenía unos 13, 14 años, no, tenía 14 años, la cual desde muy pequeño estuvo en este mundo del narcotráfico, incluso llegó a matar más de 10 personas y nunca lo llevaron a la correccional de menores por la simple razón de que era un menor de 14 años. Al ser un menor de 14 años no tiene obviamente aquella madurez como para llegar a ser allá. Son cosas que suelen verse todos los días y es el hecho de cómo aquellas bandas llega a aprovecharse de nuestra inocencia, llega a aprovecharse de esa inocencia de seres tan pequeños. Son cosas que llegan a ser muy impactantes porque incluso llegan a valorizar tanto la vida, o bueno, no, a materializar tanto la vida desde un ser así, de una forma como ganancia, de una forma como un bien propio, siendo egoístas, jodiéndonos cada día más. Creo que por aquella misma corrupción que hay acá, es que cada vez incluso más bandas y cada vez más cosas, por la simple razón de que no hay opción, ya que no hay una salida, no hay ninguna otra salida. O vamos a hablar también de cómo llegan a materializar o darle un valor a la vida sexual de alguien, cómo llega a ver esto con la prostitución. Miles de mujeres están en esto. Eso no te hace menos persona, pero llega a ser muy horrible cómo llegan a materializar la dignidad de una persona de esa manera, dándole un valor, aprovechándose de nosotras las personas. Si nos ponemos realmente a ver, nuestra vida llega a valer muy poco de muchas cosas. Y realmente nos ponemos a cuestionar que nuestra vida es realmente insignificante al lado de un peso, al lado del dinero, al lado de un simple valor, de algo tan estúpido como ello. Y solamente estoy hablando de Bello, pero podemos decir que hay miles de casos en todo Colombia, en todo el mundo, de las cosas que llegan a pasar por esto. Por un simple descanso llegan a matarnos a nosotros. Por una simple forma de ganancia llegan a pasar por encima de nosotros, incluso ese mismo estado, aquella misma justicia. Si vamos a ser sinceros, esas mismas bandas no llegan a hacer todo eso porque sí, sabemos que ellos saben que tienen aquel mismo poder y que nada puede contra ellos, ni siquiera esa misma justicia, porque incluso la justicia está con ellos. La corrupción acá llega a ser sencillamente tan inefable e increíble que realmente cada vez vamos mucho peor. Vamos a hablar de algo tan simple como el hecho de que hace unos años, hace aproximadamente unos 2 años, empezaron a crear un gran centro comercial que incluso iba a estar con, si no estoy mal, con unidad con muchos edificios. ¿Y qué fue lo que pasó? Detuvieron esta construcción por la simple razón de que aquellas bandas estaban exigiéndole a esas personas que le tenían que dar aproximadamente una cantidad de edificios, o sino una cantidad de dinero para poder seguir con ello. Porque obviamente sus amenazas son contra su vida o contra muchas cosas, y son cosas que suelen pasar todo el tiempo, como cuando alguien quiere realmente vender su casa, sí, porque son cosas que pasan, y si estamos hablando de Bello, estoy diciendo la verdad, como alguien que sencillamente va a vender su casa, y llegan ellos a amenazar que le tienen que dar una cantidad de dinero para ellos, aprovechándose de nosotros. Entonces ahí es donde uno se pregunta, ¿dónde está aquella verdadera libertad que nosotros solemos tener? Si ni siquiera podemos hacer sencillamente algo tan simple como el hecho de vender una casa. Día a día pasa esto. Y llega a ser increíble. Es increíble cómo llega a pasar todo esto. Que nosotros incluso viviendo en aquellos barrios, por una sencilla elección, porque nos toca viviendo en otros barrios, al ir a aquellos lugares donde están en esas peleas de bandas, nosotros, sin tener nada que ver, resultamos afectados y llegan a matarnos. No sé si han escuchado aquella frase dicha muy seguido, Bello no es tan bello. Y sí, es una realidad, porque cada vez Bello está más jodido, cada vez estamos más perdidos, cada día hay más muertes, cada día esto es un lugar muy inseguro. Ya realmente no sabemos qué hacer. Y nosotros como ciudadanos no tenemos voz ni voto.
Y no entiendo cuál es aquella democracia que nosotros tenemos, si realmente no la hay. Muchas gracias por ver este video. Feliz día.